Queridas popultistas, tenemos hoy la gran suerte, el placer, el honor de contar con nosotros con uno de los especialistas más interesantes en el campo de la cultura popular, pero no solo eso, como veremos, hispánica contemporánea. Es Jorge Fernández Gonzalo. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias que Soy esté. además un seguidor, soy un pop culter y sigo desde el capítulo 1 el podcast Joder, pues mira, por obligación. Me es la, habéis Eres olvidado un tú, poco. eres tú, eres eres la tú. primera, Soy yo el que le da like. eres la primera persona que nos pasa. Entonces, esto es ya de por sí hace que este programa sea bastante, hay que marcarlo con una piedra insigne. Y estamos los tres mosqueteros habituales, aunque eran cuatro, como bien sabemos, y hoy somos cuatro. Silviano Carrasco. Hola, Silviano. Hola, hola, queridos oyentes. Y Fernando, que no está todavía por aquí, pero estará transitando porque está arreglando miles de cosas. También eso os da una idea del mundo en el que nos movemos en estas cosas universitarias que a veces pueden ser un poco espantosas y muy cronófagas, hablando de tiempo una vez más, que será inevitable a lo largo de este programa. Jorge Fernández Gonzalo, doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, que empezó sus andatas en la investigación con una tesis sobre el grandísimo poeta, quizás el más grande de la segunda parte del siglo XX español, Claudio Rodríguez. Y de Claudio Rodríguez pasó de la filología, pasaste a la filosofía. ¿Cómo fue eso? Pues fue durante la propia redacción de la tesis porque empecé a leer a Deleuze, a Blanchot, a Derrida. Los utilizaba primero como parte de la teoría literaria para un poco guiar el discurso crítico de la obra poética de este autor y de otros autores con los que estaba enfrentándome. Y al final me quedé a vivir allí en la filosofía y me quedé a residir en ese tipo de discurso hasta que entraron los zombies en mi vida, que es lo siguiente que vas a contar tú. Exactamente, puesto que realmente pasas de, pues eso, de grandes figuras de la poesía como Claudio, grandes figuras de la filosofía como Maurice Blanchot, al que dedicas una revista que diriges durante un tiempo, ¿no? La revista Neutral, con la idea de lo neutro de Blanchot. Y de repente te pasas a Filosofía Zombie, que es un libro bastante, o sea, sumamente original dentro del panorama del pensamiento español. Ganas el premio Anagrama de ensayo. ¿Y qué te llevó de Claudio a los zombies? Tendremos que volver a hablar contigo de zombies en un momento dado, sin duda, pero así muy Sí, rápidamente. pues me llevó el tedio que supone hacer una tesis doctoral y decir, tengo todo este material, tengo todos estos autores, tengo todas estas lecturas, pero yo lo que quiero ver ahora mismo, lo que me pide el cuerpo son películas de zombies. Y cogí todo ese material académico y todas esas referencias, todos esos nombres y todo ese ideario que se había quedado un poco al margen de la tesis, pero que me había servido para ponerla en funcionamiento. Y dije, oye, si he podido utilizar a estos filósofos para hablar de poesía, ¿por qué no puedo hacerlo para hablar de cosas que me interesen como es las películas de zombies? Que además fue en el momento culminante, en el momento en el que estaba de moda, fue para hacia 2010, 2011, y justo quedé finalista del premio Anagrama con un libro que me ha dado muchas alegrías, la verdad. Y para nosotros lo ganaste. De hecho, no sé quién lo ganó ese año, pero bueno, siempre se sabe que los premios a veces Ya Sé ocurre. lo que en vuestros dice, corazoncitos yo soy el ya lo ganador. dice, no, escucha, ya lo dice Cervantes en la segunda parte del Quijote cuando están en casa del caballero del Verde Gabán y su hijo le dice que él escribe poemas y que ha quedado segundo en un concurso. Entonces Don Quijote le dice que hay que entender que en ese tipo de concursos el segundo en realidad es el primero, porque el primero se da a dedo y así el tercero será segundo y sucesivamente. Y Así que esa era en realidad eres el ganador. y esa era la realidad ya hace 5 o 6 siglos y por desgracia no ha cambiado mucho. No sé, ha Bueno, dicho, yo rompo una lanza en favor del ganador que hizo un buen libro sobre Spinoza y es Vicente Serrano, un buen filósofo y colega también, he colaborado con él alguna vez y bueno, es un libro merecido. A muy mí, bien. Bueno, yo No, sé que me a lo refiero, mejor el anagrama sí. reculó un poquito y dijo, no, no queremos... Yo sé que si mi amigo Vicente Serrano no se hubiera presentado, habría ganado otra persona y yo habría quedado segundo igualmente. Eso lo tengo bastante claro. Bueno, pero bueno, sí que es verdad que en nuestro caso, para lo que ha sido el avance de los estudios de pop, yo creo que fuiste uno de los que marcó el punto de inflexión
en España no se estaban publicando muchos ensayos sobre cultura pop en ese momento, y yo creo que en parte marcaste ese punto de inflexión donde se ha empezado, en los últimos 10 años sí que ha habido varios estudios desde distintos frentes, supongo de mucha gente que también serán amigos tuyos o conocidos, algunos que Sí. hemos tenido suerte también de ir recibiendo en este programa, y es un poco también la idea por la cual nos apetece hacer este programa, es para saludar y celebrar esos estudios que estáis haciendo. Luego, después de los zombies, pasaste a los videojuegos con Pixelar a Platón, títulos siempre muy buenos, como veremos también para el que nos ocupa aquí. Volveremos a hablar de Pixelar a Platón con Silviano y tú en torno a todo este campo también muy emergente y muy apasionante ya, que es la conceptualización, el pensamiento a partir de lo videolúdico. Y te has interesado también por la figura que nos ocupa hoy especialmente y con la que inauguramos un verdadero ciclo, y por eso estamos muy contentos de que no sea solo un one shot, sino que podamos contar con tu participación en una serie de programas dedicados a una verdadera suma en el sentido clásico que titulaste La guía perversa del viajero en el tiempo. Errata Naturae, me parece, edita, si no me equivoco. No, No. Sans Soleil Ediciones. Muy Sans bien. Soleil, es una editorial que juega mucho con las imágenes, con la estética, y Y de hecho, tuvo el interés. la portada no la podéis ver, desgraciadamente, para los que nos oyen, pero es Slavoj Zizek a los mandos de una máquina temporal. Bueno, el guiño es evidente también en el título. ¿Qué es lo que te llevó a lo de los viajes en el tiempo? Pues realmente lo mismo que me llevó a los zombies, a los videojuegos y a otras temáticas de la cultura pop. Son cosas que me gustan. Me han gustado como espectador en la infancia, en la adolescencia, y creo que a vosotros a lo mejor os pasará que en nuestro modo de vida nos hemos criado en la infancia y en los primeros años de adolescencia con unos referentes, pero luego hemos tenido que cambiarlos drásticamente para entrar en la academia y empezar a leer a nuestros autores de culto, o a los filósofos, o a los eruditos, o a los ensayos que había que leer, las obras literarias que había que leer. Y cuando ya has dado un pequeño repaso por ese mundo, te sigue quedando dentro la cosa de decir, pero a mí me siguen gustando las películas de terror, o me siguen gustando los videojuegos, o me siguen gustando otros elementos de la ficción más cotidiana, incluso a veces banal. ¿Y por qué no recuperarlos desde un formato académico y con las herramientas que yo he ido ganando en mi experiencia lectora y mi experiencia investigadora? Y eso es lo que he hecho en los últimos años, dar un repaso por todos los temas o todas las cosas que me gustaban, por todos los motivos que han trufado un poco mi infancia, mi adolescencia, como son las películas de viajes en el tiempo, y abordarlos con el aparato crítico que había ido adquiriendo ya en edad un poquito más adulta. ¿Cuáles fueron tus primeras, o sea, cuál fue las primeras películas de viaje en el tiempo que te marcaron? Pues recuerdo haber visto muy tempranamente La máquina del tiempo de 1960 de George Pal, que además es una película muy recomendable para generaciones más actuales, para los jóvenes que a lo mejor piensen que es una película muy vieja. No sé si parece coloreada, no lo está, pero creo que parece coloreada, parece una película de tiempos de Matusalén. Y cuando uno la lee, cuando uno la visiona, está viendo una película con un ritmo y con unas tonalidades perfectamente asumibles, con quizá los Morlock nos puedan parecer unos tipos pintados, pero la cámara, la escenografía, el vestuario, les sabe dar una apariencia bastante actual, y es una película que se deja ver y que merece ser recomendada para nuestros culters más jóvenes e Y eso inexpertos. fueron los Morlocks los que te marcaron de pequeño. Yo creo que me daban miedo de pequeño, seguramente. Sí, recuerdo esos ojos rojos en la sombra como una imagen icónica del terror. Sí. Qué bueno. Y después, ¿cuál fue así supongo que Pues Regreso al futuro en algún momento? después, sí, Regreso al futuro se estrenó cuando yo tenía 3 años, así que me imagino que la vería
a lo mejor con 7, 8, 9, ya con una cierta conciencia. Y El Día de la Marmota también la recuerdo como, bueno, Atrapado en el Tiempo, la recuerdo también como una obra fundacional de viajes en el tiempo y de mi adhesión a los viajes en el tiempo. Y quizá Terminator, aunque muchas veces en Terminator no veo tanto problemas de viajes en el tiempo como disparos y armas, y es una buena película dentro de ser un género de acción, pero siempre la asocio más a la acción que a los viajes temporales, a pesar de que tiene mucha amiga también para hablar de Sí, problemas crononáuticos. sí, la saga, ¿no? Eso, especialmente la dimensión, la segunda quizás es cuando aparece más. Sí. Hablas, de hecho, creo más de la segunda. Sí, porque a partir de la segunda ya es imposible trazar una línea mínimamente coherente en la saga Terminator, ya olvídate. Es uno de los grandes problemas, como veremos, de la crononáutica en general, ¿no? Y sobre todo la crononáutica mainstream en el cine comercial, donde hay que imponer sobre todo un relato, ¿no? Y en ese sentido, pues se marca una diferencia con lo que ha podido experimentar la ciencia ficción literaria, sobre todo en los años 60, 70, haciendo cosas como muy complicadas y muy extrañas. Y es verdad que es un género, yo repasándolo ahora para este programa, me doy cuenta que es un género que ya empezó a ser dominante en la cultura pop en los años 80. O sea, que es verdad que nos hemos criado, lo queramos o no, con una cantidad bastante ingente de viajes en el tiempo. Yo te agradezco muchísimo que hayas escrito este libro porque yo creo que es un género que siempre se ha visto como una pequeña cosa dentro de la ciencia ficción, pero que en realidad es un macrogénero. O sea, en realidad casi se podría considerar como un género en sí, ¿no? O sea, subgénero de la ciencia ficción como gran hipergénero, si queremos, pero un género, pues eso. Como evocas en tu libro, que vamos a recomendar a lo largo de todos estos programas, te cito: el libro que el lector tiene entre manos permite al menos 3 lecturas. Primeramente, y como su propio nombre indica, estamos ante una guía con referencia a más de 700 películas y ligadas al motivo del viaje en el tiempo y otros descalabros cronológicos, bucles, ucronías, burbujas temporales, etc. En algún momento hablaremos un poco de la tipología precisamente de los viajes en el tiempo, porque tiene mucha chicha y efectivamente se ha ido la diferencia entre el time clip, el viaje en el tiempo, el bucle, las historias revertidas, etc. Así como series de televisión y cortometrajes, obras literarias, relatos y novelas, cómics y videojuegos que abordan el tema que nos ocupa. Y efectivamente es un libro, digo, una suma realmente en el sentido etimológico de la palabra, porque en lengua española es digamos, el panorama, la radiografía, la cartografía más amplia jamás escrita sobre el tema de los viajes en el tiempo en todos estos terrenos que evocas. Hay una gran parte de evocación literaria, de clásicos de la ciencia ficción, hay una parte enorme del cine, pero también evocas, como bien has dicho, la televisión, los videojuegos y a veces otros ámbitos, como pueden ser los juegos de mesa, que aparecen también de vez en cuando por ahí, a los que quizás volveremos en otro programa con Silviano y Y contigo. con sumo placer. Sí, y tema enorme que hemos visto. Silviano nos mandó una referencia que había como 397, me parece, si mal no recuerdo, de juegos de mesa. 176, pero ¿quién los cuenta? Sí, cierto, es cierto. Y seguro que ya en el tiempo que nos has No, mandado eso, ya hay una nueva, ¿no? Esta esto es es la sin que... duda, ya estarán por los 400, o sea, es una Sí, locura. sí, Sí, sí. la base de Bien. datos de juegos de mesa tiene más de 60.000 juegos de mesa. Sí, de hecho es una parte increíble de tu libro, Jorge. Pues hay miles o sea, dices 700, pero es que yo creo que hay más dentro de tu libro. La sensación en todo caso es Películas, hay vertiginosa. 700 de viajes en el tiempo, pero luego sí que cito Claro, algunas películas de ciencia ficción tipo pues, ET, Origen, In Time, que tiene algo de tiempo, pero no es viaje en el tiempo. Cito muchas películas que me dan una cierta cobertura porque al fin y al cabo cuando te has metido ya en la ciencia ficción no puedes dejar de evocar sí. otras películas icónicas del género. Pero Y de luego hecho, además están las series de televisión, en fin, en total son más de 1000 y pico referencias sí, entre libros, videojuegos, películas, etcétera. absolutamente. Y tienes razón en decir que es una manera de leer tu libro, es para todos aquellos que deseen pues descubrir estas ficciones,
es una guía increíble y de hecho no tiene tampoco equivalente en otras lenguas. Ha habido algunos libros interesantes escritos sobre el tema en inglés y en francés, sobre las ficciones del viaje temporal, pero ninguna abarca tanto como el tuyo. O sea que realmente para todos aquellos que les guste, estáis ante la máxima referencia en este tema y es muy divertido además, también celebrémoslo ya de entrada, un tono que también es a la vez es sumamente teórico y a la vez muy divertido y donde pasamos de Futurama a clásicos del cine, a referencias a la historia reciente pues, de muchas anécdotas también de la sociedad contemporánea, etcétera, etcétera. Y realmente se disfruta perdiéndose en los laberintos crononáuticos que vas reflejando. Por otra parte, otra lectura, como bien dices, en segundo término cito el texto que el lector tiene ante sí, no duda en interpelar a la ficción para desentrañar los conflictos filosóficos o políticos que constituyen el contexto ideológico actual. Lo esencialmente perverso del libro, según esta perspectiva, habría de ser la presentación en paralelo de dos líneas de análisis aparentemente desligadas. A un lado, las obras de ciencia ficción crononáutica, su descripción y catalogación, etc. Y a otro, una lectura filosófica que pretende esclarecer las implicaciones políticas que se desprenden de la ficción contemporánea. Y ahí es donde realmente te has puesto bajo la insignia, ya en la imagen del propio libro, como bien decíamos, de Zizek, ¿no? Y eso sé que eres un enorme fan, pero es curioso que lo hayas, en el fondo has escrito también algo que yo creo que el propio Zizek no sé si, no es que sea incapaz, pero que creo que no es dado a hacer, que es precisamente ese trabajo a la vez sumamente erudito de referencias y a la vez de profundizar en su pensamiento e intentar aplicarlo a un montón de ámbitos enormemente dispares dentro de la cultura pop. ¿De dónde viene esa fascinación y de dónde viene esa idea de juntarlos a los dos? Pues recuerdo, bueno, Zizek me encanta desde que lo descubrí como en el 2012. En mi libro de zombies todavía no le había leído, no sabía nada de él. Y es curioso que ya tenía algunas marcas muy propias del estilo sisequiano, que es juntar filosofía y cultura popular, y además mucho interés en el psicoanálisis lacaniano. Tengo un capítulo en el que hablo de Edipo zombie, por ejemplo. Pues después, con el tiempo, empecé a leerle poco a poco y vi que teníamos muchas resonancias en común. Hice una tesis doctoral, una segunda tesis doctoral sobre Slavoj Žižek, ya en filosofía, quizá un poco para encaminar también mi trayectoria dentro de esta rama, para construir mejor mi perfil dentro de filosofía. Y creo que fue un poco antes de hacer mi tesis doctoral cuando yo ya había articulado todas las ideas de Zizek, las tenía más o menos mascadas, las tenía ya, tenía acceso a ellas y sabía manejarme muy bien en su discurso, que dije, ¿cómo me molaría que Zizek escribiera un libro sobre viajes en el Claro, tiempo? es que Pero es la ¿cómo, impresión que tenemos, sí, es la impresión que tenemos, que dices, has escrito el libro que Zizek no podría escribir sobre los viajes en el tiempo. Efectivamente, pero como él es tan asistemático, Sí. no lo haría nunca. Afortunadamente yo lo escribí y afortunadamente se lo regalé en mano hace 4 años que estuvo, 3 o 4 años que estuvo en Madrid y se lo pude regalar y claro, imagínate la cara de Zizek al ver, primero no quería quitarse en medio a mí porque yo pensaba que era otro fan y creía que le iba a firmar un libro y le dijo, no, le dije, no, este es un regalo para usted, señor Zizek. Y claro, al verse reflejado en el libro, pues se quedó un poco Has noqueado. flipado. Sí, Pero sí, fue una especie como de encuentro cuántico, ¿no? Entre el sí. Zizek de la ficción y el Zizek de la realidad. Es la Y típica bueno, escena de solamente... viaje en el tiempo donde una versión alternativa, de repente el tío empieza a ver que es un tío que aparece en las portadas de libros sobre temas que no tienen nada que ver. De hecho, aparece en una de las pelis esto, ¿no? Que es el hombre del año en Time, en una de estas que evocas, ¿no? Que el tío se ve su cara en el hombre del año en Time, como en 48, así, cuando él está en los 90. ¿Y Zizek puede leer en español? ¿Pudo leerlo? Él ha estado casado con una
una mujer argentina. Dice qué que sí bien. puede leer un poquito en español, pero que no lo habla especialmente bien. Yo todavía estoy esperando a que me cite en algún libro suyo, así que yo creo que no lo ha leído todavía. Bueno, la verdad son cosas que pasan, pero bueno, en todo caso debería leer tu libro porque yo creo que es una cosa y precisamente aportas también algo mucho más sistemático a ese pensamiento. Yo creo que lo empiezas a hacer funcionar de una manera un poco distinta de cómo lo hace él y en ese sentido pues también tiene ese interés. Evocas que y para los que no conozcáis las teorías de Lacan y de Zizek, etcétera, también este libro es altamente recomendado. Para tal fin, sigo citando, esta guía se divide, y es una guía verdaderamente, tal y como el título señala, esta guía se divide en 5 bloques o módulos que ordenan temáticamente su contenido. Primer bloque constituye un acercamiento a varios de los temas fundamentales que sustentan el edificio filosófico del libro. Y ahí ya empezamos a entrar en un laberinto, metalaberinto, digamos, o laberinto exponencial o cuántico. Y es que si ya las historias de viaje en el tiempo suelen ser regidas por la cuestión de las paradojas temporales y abren la puerta casi inevitablemente a la cuestión de los universos paralelos, de las historias alternativas, de las ucronías, etcétera, etcétera, lo cual ya estamos en algo que si hubiera sido una simple guía ya sería muy laberíntico, pero es que luego contigo entramos en muchos otros laberintos, puesto que pones en relación los viajes en el tiempo, pues por supuesto, con lo que llamas la cronopolítica, lo pones en relación con el arte contemporáneo, lo pones en relación con la cuestión del trauma, de la memoria, con la cuestión del gran otro de Lacan, con la cuestión en fin, que realmente el laberinto no cesa de amplificarse y en ese sentido pues también se añade a las paradojas temporales cantidad de otras paradojas muy, muy interesantes que vas Y indicando. en un bucle muy bueno comienza su primer capítulo con una cita que, sin haberla leído antes, yo hice en nuestro episodio de Corrupción en Miami, que es la de "Así que vienes de 1985, ¿cuál es el presidente de los Estados Unidos entonces?" Ronald Reagan. Dice, Ronald Reagan, claro, y entonces el vicepresidente Jerry Lewis, ¿no? Y el secretario de Defensa John Wayne. O sea, muy bueno. Sí, la broma esa entre los años 50, la figura del cowboy de Reagan y el hecho de que sea el cowboy el que es presidente en los 80 cuando sale Regreso al Futuro, de la cual hablaremos inevitablemente y ampliamente. Entonces, después de esa presentación, el segundo movimiento del libro trata de esclarecer algunos motivos del ámbito político, analizando la cuestión del acontecimiento revolucionario, la teoría de Badiou, de l'événement, la escenografía del capitalismo global, los problemas derivados de nuestro contexto ideológico y en un tercer bloque te centras en las aporías de los discursos políticamente correctos del multiculturalismo, los conflictos derivados de las prácticas de lo que llamas cronolialismo, cruce entre colonialismo y crononautia, digamos, y el robo del tiempo. De todo esto hablaremos ahora y reflexionas a continuación sobre la concordancia entre la figura del espectro, muy importante en los viajes en el tiempo, figura venida de otro tiempo, torsión inherente a nuestra realidad, etcétera, y los dispositivos y aparatos técnicos que permiten su aparición. La diferencia entre el espectro de lo fantástico y el espectro del viaje temporal, ¿no? Y al hilo de estas reflexiones, el quinto movimiento sienta las bases de lo que denominas un antihumanismo filosófico, una reflexión sobre lo inhumano y lo humano y el contexto tecnológico en el que vivimos. Bien, a través de esta grandísima, de este grandísimo exploración, te centras, aparte de todas estas figuras que evocas, de más de 1000 referencias, pero sí que hay algunas películas que constituyen como un poco el canon del viaje temporal y que son también un poco el pilar de tu libro. Escoges el planeta de los simios, Terminator, Regreso al futuro, Atrapado en el tiempo, 12 monos, Donnie Darko, Los cronocrímenes y alguna otra como figuras esenciales. Hablaremos ahora de esta cuestión del
del canon. Me imagino que también son las películas que personalmente más te han marcado, ¿no? Sí, además, cuando preparábamos esto y hablábamos, Antonio, del tema del canon, el corpus y demás, yo me quedaba un poco confundido porque digo, si es que todas las que molan ya sabemos que están ahí. O sea, en otros géneros sí que es verdad que muchas veces hay que rescatar películas, o hay películas que han quedado fuera del canon, o hay películas que uno no sabe qué ha sido de ellas, o que se han quedado perdidas un poco por la tradición. Pero curiosamente en las películas de viajes en el tiempo encontramos películas de todas las calidades, y las 10 o 20 que todos vamos a recordar van a ser las mismas. Las 10 o 20 que todos digamos, estas son las mejores, vamos a coincidir en un 90%. No hay mucho, yo creo por lo menos que no hay mucho margen de error. Que cuando te metes en una lista, en un listado de las mejores películas de viajes en el tiempo, vas a ver siempre El Día de la Marmota, quizá el efecto mariposa, que no lo habíamos citado hoy, también es una buena película, Looper, que es un poco más actual, pero vas a ver La Máquina del Tiempo, El Planeta de los Simios, Regreso al Futuro, Terminator, El Día de la Marmota. Vas a ver siempre los mismos títulos, y no hay muchas más películas. Cada película está bien puesta en su lugar, por decirlo de algún modo. Sí, Las que están y en tuvieron el podio no están éxito. en el podio. Y tuvieron éxito, curiosamente también, porque no siempre ocurre, ¿no? Que hay géneros que han sido más difícilmente aceptados, etcétera. Pero en este caso, por ejemplo, Blade Runner fue una película que en su momento fue un fiasco Ujú. total, ¿no? Mientras que es como el emblema de la ciencia ficción postmoderna, cyberpunk, etcétera. Y sin embargo, en los viajes temporales sí que se mantiene esa popularidad. Fernando. Sí, no, yo sí. Hola Jorge, que no te he saludado aquí dentro de que ¿Qué estoy, tal? he llegado un poquito tarde. Nada, y otra vez también lo que han dicho los compañeros y que oigan también los popcultistas, que el libro es que es absolutamente magnífico. Y además tienes algo que ya ha comentado un poquito Antonio, creo, un poco, y Silviano, que es algo muy necesario en los estudios académicos hoy, que es un lenguaje, dentro de que hay momentos un poco complicados, porque entrar en Lacan y en cosas de estas, pues a veces no es fácil, pero bueno, el lenguaje, las anécdotas, es muy divertido muchas veces. Y sí quería comentar un poquito respecto al corpus que estáis comentando, esas películas imprescindibles. Con este tema hay algunas cosillas complicadas. Siempre en la cultura popular, yo creo también, hay veces que una mala película es muy interesante culturalmente. Y tú haces aquí un estudio, por ejemplo, de In Time, que es una película que nadie metería y a mí me parece fundamental. No es de viajes en el tiempo exactamente, pero el tiempo es tan importantísimo ahí, por razones más que obvias, que ocurre eso. Y luego otro problema que ocurre. Yo siempre digo que a mí los agujeros de guión me importan relativamente poco en cine si son muy expresivas las películas. Es decir, si una película de Star Wars tiene muchos agujeros de guión, pero luego es que me está dando unas cosas tremendas, pues me parece muy bueno. Pero claro, Aparte, perdona Fernando, te hago un inciso, es decir, encontrar películas sin agujero de guión que no sean un coñazo supremo es muy difícil. es difícil. Mira, decía Linda Seger, la famosa productora de guiones, decía que las películas más perfectas que ella conocía de guión eran películas muy correctas, expresivamente, mientras que películas muy incorrectas de guión y con problemas a veces eran enormemente expresivas. Pero en Viajes en el Tiempo sí me pasa una cosa también para este corpus que marcas, que es que ya hay varios puntos. Uno, que ontológicamente, como decía un profesor que tuve, no tiene sentido el viaje en el tiempo, ontológicamente. Y aquí es un tema que también podemos sacar ahí largo y tendido. Pero aparte de que tenga o no tenga sentido, diga Einstein lo que diga, y parece mentira que esté diciendo esto, aparte de eso, una película de viajes en el tiempo es como una película de detectives que rompe sus premisas, ya es una complicación para entrar en ese corpus. Ahí me saca, ahí sé que soy inflexible. Y por eso tengo un tema con Regreso al Futuro 2, por ejemplo, que últimamente consigo verla poco porque me saca la cantidad de paradojas que genera, que son absurdas e incoherentes, cosa que en Looper arreglan con ciertas chapucillas. Entonces, ¿tú en este corpus seleccionas también películas que sean coherentes o no tanto? Pues en eso sí te doy un poco la razón, que a las películas de viajes en el tiempo hay que hay que obligarlas a que cuenten el viaje en el tiempo bien en función a las reglas que ellos se marcan, porque efectivamente hay películas en donde lo que interesa a lo mejor más es el tema amoroso o la comedia y tienen viajes en el tiempo, y bueno, pues ahí no podemos meternos. Pero si tú a una película como Primer, que es una película
brutal de viajes en el tiempo, matemáticamente muy pensada, está hecha por ingenieros prácticamente como los propios ingenieros que son los protagonistas. Si a esa película le encuentras un fallo, esa película se cae, sobre todo si ese fallo es catastrófico. En Regreso al Futuro, el tono de comedia a lo mejor le permite cierta licencia o películas así de ese estilo, pero sí que hay que exigirle al viaje en el tiempo que sus reglas estén bien marcadas, que estén bien propuestas y bien conseguidas y consensuadas durante toda Sí, es la obra. curioso porque realmente nos obligan un poco a disociar lo que es el relato y las... O sea, el relato se rige, como siempre en la cultura popular, por una serie de fórmulas y de códigos intertextuales. En realidad, las bases de cómo es un viaje en el tiempo se establecen en la ficción literaria a finales del 19, como vamos a ver, y se consolidan en la era de los pulps de ciencia ficción, donde ya prácticamente los pulps declinan todas las paradojas posibles, habidas y por haber, y prácticamente también todos los temas, matar a Hitler, volver a los dinosaurios, etc. O sea, todo lo que es la tipología del viaje en el tiempo es esencialmente intertextual. Y por eso a veces la gente que los critica desde un punto de vista científico es como la aproximación la más naif que hay a la ciencia ficción, ¿no? Que es decir, sí, pero es que no es, no es científicamente plausible. Bueno, pero es que la ciencia ficción realmente no va de eso, o sea, es ficción Pero especulativa. O sea, hay que es una crítica... Sí. Sí. Muy rápido, hay que distinguir entre la crítica científica del viaje al tiempo y la crítica narratológica. Yo la crítica científica, bueno, hay cosas como el efecto mariposa que no tienen ningún sentido en términos científicos prácticamente, ¿no? Que también tiene algún agujero de guión esa peli, por cierto. Sí. Pero estructuralmente, si funciona a muchos niveles y los agujeros de guión más o menos son sobrellevables, porque también a los crononautas espectadores nos gusta también hilar muy fino y ver dónde está Porque el es entrar en el descosido. juego que te propone la película, en el fondo. Claro. Es nuestra pequeña interacción con la obra de Viajes en el Claro, Tiempo. y a esto tú añades otro nivel, que es lo que presentas también en tu inicio de la guía. Dice, nuestro texto consiste en un ejercicio de ciencia ficción hermenéutica. Me gustó mucho ese término y de hecho deseamos que salgan muchos más libros de ciencia ficción hermenéutica. No pretendemos decir aquí que la reflexión sobre la temporalidad y la imposición de una serie de cronicidades hegemónicas constituyan un problema filosófico exclusivo del momento presente, sino que éste adquiere determinadas implicaciones en el contexto de nuestros días que merecen ser tomadas en consideración. Vivimos tiempos dislocados, si bien tal sensación de inestabilidad cronológica era ya un mantra shakespeariano que resonaba en otras producciones artísticas, literarias y filosóficas desde hace siglos. Citas aquí el célebre verso de Hamlet, time is out of joint, el tiempo está como fuera de desgonzado. Término retomado, por cierto, por Philip K. Dick en uno de los clásicos del tema de los viajes temporales, Time Out of Joint, de 1959, libro que aparece a su vez en otra versión más reciente, la película mexicana El Incidente, donde es uno de los libros que leen uno de los personajes atrapados en su propio bucle. Y empiezas con uno de los aspectos también muy divertidos de tu libro, que es ese juego entre ciencia ficción, hermenéutica, y dices, ¿no serían los versos de Shakespeare una suerte de huevo de Pascua, mensaje que los programadores informáticos y los creadores de videojuegos dejan en sus obras a modo de firma, insertado por los viajeros del siglo XXI en las obras del dramaturgo inglés? Y esta especulación a mí me recordó mucho lo que hace Pierre Bayard, donde hace muchas bromas sobre, bueno, aparte de su reflexión sobre hermeneusis, que también su hermenéutica hace ciencia ficción en un libro sobre la ucronía, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero donde analiza estas posibilidades teóricas, ¿no? De decir, pues quizás Time Out of Joint es un personaje de Philip K. Dick el que visita a Shakespeare y le da el título a partir de lo que fue el libro de Dick, etc. O sea, estos juegos, lo interesante es que son juegos dentro de la diégesis de las ficciones, pero que también son los juegos que te permites como hermeneuta, porque también son los juegos que nos hacen abrir estas posibilidades, ¿no? Y esta es la paradoja que hace Bayard de decir Y de hecho, Antonio, tenemos
en castellano nuestro propio auto-join, ¿no? Nuestro propio fuera de quicio, que es el párrafo, es el mismo párrafo que estás leyendo, y es que tenemos nuestro propio huevo de Pascua en el poeta Fray Luis de León. O sea, fijaos cómo podemos unir lo clásico y lo moderno, porque escribiendo un poema en el siglo XVI, hace una clara alusión al atentado de Carrero Blanco del 20 de diciembre de 1973, cuando dice: no siempre es poderosa, Carrero, la maldad, ni siempre atina la envidia ponzoñosa, y la fuerza sin ley que más se empina, al fin la frente inclina, que quien se opone al cielo, cuanto más alto sube, viene al suelo. Sí, es uno de O sea estos que grandes, es un gran logro crononáutico, efectivamente. Es lo que Bayard llama, Un saludo a la Audiencia Nacional cuando vengan a por nosotros. También será un loop temporal muy divertido. y es lo que Pierre Bayard llama el plagio por anticipación. Él dice, tiene todo un ensayo sobre la cuestión del plagio por anticipación, donde sería este un claro ejemplo, ¿no? Que, que si un autor, antes se consideraba que un autor influye, ¿no? Que Shakespeare influye a Borges, pero él dice, ¿y si pensamos que Borges está influyendo a Shakespeare? ¿No? O sea, como jugando a partir de esas paradojas, que es también lo que haces tú y lo que hacen, por supuesto, todas estas ficciones. Y entonces, a partir de ahí, pues ya vemos que el viaje no puede sino ser vertiginoso. Hay un momento donde ofreces una especie de primera tipología a partir de Lacan, y yo creo que puede ser uno de los puntos para empezar a hablar del tema del canon y la tipología de estas películas que hemos citado. Te cito: los desplazamientos crononáuticos se asemejan formalmente a las variables del conocido leitmotiv lacaniano. Cabe distinguir entre traslaciones cuánticas que se abren paso a través del ámbito ignoto de lo real, desplazamientos o bucles temporales que reordenan el campo de lo simbólico y, por último, fantasías crononáuticas que bracean en la dimensión onírica de lo imaginario. Bien, si alguien que nos está escuchando ya se ha perdido completamente, recordemos que estos son tres grandes temas de como la tripartición, ¿no? Lo que hace Lacan respecto a lo que era la tripartición clásica freudiana del inconsciente, del ello, del yo y del superyo. Y en Lacan lo que tenemos es lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y para dejarlo un poco más claro, vamos a coger estas tres vertientes que haces tú de tipología de viaje en el tiempo desde una perspectiva lacaniana. En el primer caso, nos encontramos con una fisura entre realidades, dices tú, la brecha de lo real, que permite el viaje de una época a otra. La explicación que nos propone la teoría de la relatividad es que podrían existir atajos que permitieran plegar el espacio y con él la dimensión del tiempo. Dicho de otro modo, es posible atravesar nuestra época y abrir un túnel que conecte con otra distinta. Y ahí citas el ejemplo de la película sumamente gozosa también de Time Bandits, ¿no? Del equipo, de parte del equipo de los Monty Python. Esto es como el clásico en el que todos pensamos cuando pensamos en viaje temporal, y es la clásica explicación pseudo-einsteiniana de que se podría hacer, ¿no? ¿Y qué te llevó a pensar la relación esta con lo real de Lacan? La verdad es que esos son vicios isequianos que uno va adquiriendo con los años, porque él tiene esa capacidad para ver ese tripartito, esa fragmentación de la realidad en esas tres instancias, en lo imaginario, lo simbólico y lo real, y que no tienen tanto que ver con el inconsciente, como estabas comentando, sino más bien con nuestra inmersión en el mundo real. Nos hemos introducido, nuestra psique se introduce en la realidad, entendiendo la realidad como un concepto cotidiano, se introduce de tres maneras: mediante las fantasías imaginarias, nuestro contacto preedípico, por ejemplo, en el nivel imaginario, por pensarlo de algún modo, lo que ocurre con los niños pequeños que entienden el mundo como un mundo mágico, por ejemplo. Luego el mundo simbólico, que sería el mundo del orden, del lenguaje, de la ley,
de la sociedad, de lo social, que es un modo de entender simbólicamente nuestra realidad. Y lo real, que sería el añadido que hace Lacan, sería una especie de brecha o de inconsistencia propia del orden simbólico, de agujero topológico, por lo cual se aparece lo horrendo, lo maravilloso, lo monstruoso, lo espectral, etc. Este esquema, pues lo utilizo siempre que puedo, incluso para comprar el pan si hace falta y, ¿por qué no?, para viajar en el tiempo. Y es lo que tú decías. No sé si quieres seguir leyendo o explico yo un poquito los ejemplos. El ejemplo de lo real sería el túnel clásico, el túnel que nos hace viajar en el tiempo. El viaje simbólico tendría que ver más con una reestructuración de la realidad a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando en, en esta película que hace Christopher Reeve, de repente toca una moneda y todo su mundo se rearticula a su alrededor porque viaja en el tiempo, viaja hacia atrás en el tiempo, simplemente pensándolo. Todo su universo Somewhere in Time, adaptación de una novela. Somewhere in Time, eso es. Pues ese viaje más o menos en el que cambia la realidad, no es que te metas por un túnel, sino que de repente la realidad cambia. Y luego estaría lo imaginario, que tendría que ver con las frecuencias, con los tonos, con la información, como por ejemplo en películas como Frequency, no sé si la recordarán nuestros espectadores, nuestros oyentes, en donde Perfectamente. De memoria. ¿verdad? Es un clásico para nuestra generación, pero yo entiendo que ha quedado muy relegada en el olvido. Quizá esa sí la podríamos Cierto, rescatar un no, poquito. no se habla tanto de ella como debería, ¿verdad? No, no Se suele debería. aparecer en ningún corpus, no de ciencia ficción, Mm. casi nada. Yo la pillé en DVD hace no mucho, pero yo qué sé, por 3 euros o algo así, en un kiosco, porque es difícil de encontrar y Con todo. Jim Caviezel, Y Dennis Quaid, es está uno de bien. Estaba los, hasta una novela también, Una- ¿verdad? Quiero recordar. y y muy por otra parte, angustiosa, por cierto. es uno de Mm. los temas más antiguos de los viajes temporales, el tema del tránsito de escuchar el pasado. Aparece ya a finales del siglo XIX eso Mm. y ver el pasado. O sea, los primeros dispositivos de viaje temporal no son de desplazamiento Mm. en el tiempo, sino que son cuestiones así un poquito derridianas casi, ¿no? Lo que él llama la ontología, ¿no? Mm. Sí. La fantología, Mm. como que aparecen restos de visiones Mm. o de sonidos Mm. del pasado. Además, en Frequency está el efecto mariposa. Entonces, lo que pasa es que en lugar de ser un personaje, es el padre y el hijo, ¿no? Pero si recordáis, es tan sencillo como que la madre esa noche se queda en el hospital porque el padre no muere y entonces le ajusta un vial a un paciente que está a punto de morir si la madre no hubiera ajustado el vial, y cuando se resetea el tiempo en el futuro resulta que el asesino, que se llama el Nightingale, ha matado a 5 o 6 mujeres más. Es decir, una cosa tan simple como ajustar un vial provoca la muerte de 6 personas. Eso está en Frequency, que es básicamente el efecto mariposa. Sí, que es uno de los clásicos también de las paradojas. Y bien, a partir un poco de esta primera tríade, digamos, lacaniana, pues ya lanzas el libro, ¿no? Entonces, como anunciábamos, yo creo que hoy nos vamos a plantear como introducción a un ciclo de crononáutico. Yo creo que podemos empezar pensando cómo aparece el viaje en el tiempo, ¿no? ¿Cómo es que aparece el viaje en el tiempo a finales del siglo XIX? Hay ciertos precedentes, pero bueno, con el gran clásico de Herbert George Wells, La máquina del tiempo. Wells, recordemos que además crea prácticamente todos los palos de lo que va a ser la ciencia ficción popular anglosajona, la invasión extraterrestre, el hombre invisible y cantidad de otras. En sus cuentos toca prácticamente todos los palos de lo que será la ciencia ficción. Y es primero, es el contexto de que estamos en un universo, o sea, es un tema esencialmente moderno de la modernidad, tiene que ver con la nueva visión de la temporalidad que se impone con Newton y que se impone con un personaje quizás un poco menos conocido, que es Laplace,
uno de los hipernewtonianos, y Laplace, citado por cierto por Borges, tiene esta visión de que el estado presente del universo en teoría se puede reducir a una fórmula a partir de la cual se podría deducir el Todos los futuro, estados futuros. Claro. futuros y todos los estados pasados. Y con eso yo creo que empieza lo que es una verdadera paradoja de la modernidad, y es que por una parte la modernidad inventa el futuro, el culto al progreso, la idea de la utopía, y la idea de la utopía también es muy interesante porque empieza siendo un no lugar, como indica su etimología, empieza a ser un referente espacial, una isla en Tomás Moro ahí perdida, etcétera, asociada con los grandes descubrimientos, etcétera, y pasa a ser una categoría temporal, la idea de que la utopía es algo que nos está esperando o que tenemos que construir para el futuro. O sea que por una parte la modernidad inventa la noción de futuro, también con las compañías de seguros, con miles de cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo ha estudiado Jacques Attali en La historia del futuro, etcétera. Y por otra parte, inventa el pasado, porque es la modernidad, empieza la historiografía tal y como la entendemos, la noción de la resurrección integral del pasado, como decía Michelet, etcétera. O sea, esta idea del siglo XIX obsesionada a la vez por el culto al progreso, el futuro, y por el pasado. Yo creo que eso es muy importante para entender la figura del viaje en el tiempo, que estará literalmente propulsada o bien hacia el futuro o bien hacia el pasado, o ambos, ¿no? ¿Qué os parece esto? Sí, yo añadiría también la revolución industrial y un par de ideas que surgen a raíz de ella, y es primero la noción de progreso que ya cuaja dentro del horizonte de la temporalidad cristiana, que ya era lineal nuestra temporalidad, pero no estaba enfocada hacia el progreso, estaba enfocada hacia la espera de un Mesías o la espera de un fin del mundo. Nuestra temporalidad no era todavía una temporalidad que pudiéramos manipular, ¿no? Sino una temporalidad que simplemente avanzaba. Con la Revolución Industrial y un poquito también con la Revolución Francesa aparece la idea de progreso, y además aparece algo importante que yo cito en el libro, y es la noción de un tiempo maquínico. Hasta ahora el tiempo, ¿dónde estaba el tiempo? El tiempo estaba en las hojas de los árboles que se caen en otoño y que de repente aparecen otra vez en primavera. Ahí es donde estaba el tiempo, ahí es donde estaba la temporalidad, y eran temporalidades cíclicas. Sin embargo, de repente aparece el tiempo industrial, el tiempo de los relojes, el tiempo de las fábricas, el tiempo del trabajo. Y esa nueva temporalización de la vida y temporalización de la existencia humana, que además está reducida y está convocada en estos ingenios mecánicos como son los relojes, va a permitir que el primer viaje en el tiempo sea precisamente a través de un reloj. Hay una obra algo más temprana que el texto de Wells, que es, lo tengo por aquí en algún sitio, Sí, el reloj marchaba hacia atrás. sí, The Clock That Went Backward, de Mitchell, 1881. Efectivamente, 1881, casi 15 años 14 años antes de la máquina del tiempo de Wells, de la novela de la máquina del tiempo de Wells. Es decir, que ya el primer reloj ya se entendía, el reloj ya era una máquina del tiempo, aunque no lo percibamos hoy como tal, pero desde una percepción más antigua, más ritualista, más mítica, el reloj ya contiene el tiempo de los seres occidentales. Si le presentamos un reloj a una cultura no occidental, le tenemos que explicar que nuestro tiempo está en ese paratejo, ¿no? Y Sí, eso de es lo que hecho, va a notar ese pequeño cuento. sí, y en el libro también muy bueno de Gleick sobre el viaje temporal, Time Travel a History, que está traducido en español, por cierto, donde hace toda una historia del concepto de viaje en el tiempo y tal, cita precisamente algo que ocurre 2 años después de este cuento de Mitchell que evocabas ahora mismo, que es la primera sincronización de usos horarios, que fue muy específicamente, tengo la fecha, el 18 de noviembre de 1883. A partir de ese momento, y apareció en la prensa, ¿no? Hoy, ahora mismo, son las 9 aquí en Londres, no sé qué, pero son las 7 en no sé dónde, las 6 en no sé dónde, las 3 en no sé dónde. Y ahí ya empezó también, como digamos que los relojes que ya habían sido inventados antes, etcétera, pero que llegamos a un nuevo ritmo de lo que es el reloj y el tiempo Pues cronometrado. has, has Sí, dicho, Antonio, 1883, ¿verdad? sí, sí. Justo es el año del segundo cuento de Viajes en el Tiempo, que es Listogoskop, el historioscopio sería,
el título de Eugene Mouton, que es precisamente una historia de viajes en el tiempo o de cronovisores, de máquinas que permiten ver en el tiempo. Más que hacer un viaje físico o una traslación corporal, lo que nos permite es reconocer imágenes de otras épocas. Y justo vemos que en muy poquitos años se está montando todo este cambio, todo este pequeño revuelo. Sí, y para abundar en tu teoría de la maquinización del tiempo, es también muy interesante ver que los primeros conatos de ficciones donde hay personajes o bien que van al futuro o bien que se encuentran con seres del pasado, pues antes de estos años no utilizan la figura de la máquina, es más bien el sueño, o sea, figuras de personas que sueñan que están en el futuro o personas que sueñan que van al pasado. Son lo que también se llama en inglés son los time slips, que son como errancias temporales, ¿no? O sea, personajes que por una razón, también es la época del espiritismo, donde se cree mucho en esta cuestión del éter y de los viajes astrales, etcétera, etcétera. O sea, que hay una serie de motivos que aparecen ya a partir del siglo XVIII con el tiempo newtoniano este que evocábamos, pero que todavía no son las máquinas del tiempo. Y es verdad que lo que aparece realmente con la segunda revolución industrial, la de 1880, es la idea de máquinas que nos permitan interactuar tanto con el futuro como con el pasado. Aparece aquí, de hecho, un personaje también interesante madrileño, ¿verdad? Que también evocas en tu libro, una de esas pequeñas heterodoxias literarias españolas, Enrique Gaspar y Rimbaud, con un título también muy peculiar, el Anacronópete, ¿no? El que vuela atrás en el tiempo sería la traducción. Y es un cuento, fijaos, 1887. Hemos tenido un reloj que viaja en el tiempo, que casi es más bien un artilugio mágico, más que un mecanismo científico. Hemos tenido el historioscopio, que no es una máquina de viajar en el tiempo, sino una máquina de visualizar otras épocas. Y la primera máquina en el tiempo, antes de Wells, sería el Acronópete de este personaje español. El cuento creo que se puede encontrar en internet En fácilmente. la web. Y aquí En- tú lo relacionas a Lacan, que creo que eso sí que nunca se había hecho, porque se había hablado de este cuento como una de las... Porque también está todo este tema que hemos hablado alguna vez con Fernando en otro programa, de la cuestión de la ciencia ficción española, si existe, si no existe, desde cuándo, etcétera, etcétera. Y este era un ejemplo de que existe ese intento de especulación, de ficción especulativa. Dices, un grupo de viajeros siguen al científico Sindulfo García en un disparatado viaje hacia el pasado gracias a su prodigiosa invención. Una máquina con la que logran trasladarse hasta la batalla de Tetuán, 1860, la Granada de 1492, pero también la China del siglo III y la explosión del Vesubio en el siglo I, para desembarcar más tarde en el siglo 30 a.C. con la intención de encontrarse con Noé y descubrir a través de él los secretos transmitidos por Dios sobre la eternidad. Al final de la novela, un enloquecido don Sindulfo acelera el Anacronópete para contemplar el inicio de la creación, y tú lo asocias al núcleo duro de lo real lacaniano, pero la máquina acaba desintegrándose con sus ocupantes dentro. Afortunadamente, todo ello no deja de ser un sueño. Ahí es donde volvemos a caer en ese viejo topos, ¿no? Ya conocido desde Luciano en la antigüedad. El protagonista despierta, desde, sí, y vuelve a sí. la realidad cotidiana como si contemplar el origen de lo real fuera estructuralmente imposible y solo el sueño y no la ciencia y sus distintas narraciones pudieran acercarnos a su nudo inexorable para después expulsarnos bruscamente de él. Creo que es un buen ejemplo de lo que haces, ¿no? De partir a la vez de una presentación muy concreta que puede ayudar al lector a descubrir estos textos y nos das muchas ganas de ver todos estos miles de pelis y leer todos estos cuentos, y al mismo tiempo la interpretación original que siempre estás dando de ello, ¿no? Sí, bueno, además es que es un motivo muy freudiano. Lo de visitar la escena primigenia es visitar el origen de la historia del ser humano o el origen del planeta o el origen del Big Bang, que son motivos que se verán en un montón de películas, como 10 o 12 películas y series en donde se viaja al Big Bang o al origen de la Tierra o al origen de algo, un poco para satisfacer esa curiosidad de encontrarse con la escena primigenia. Sí, y uno puede imaginar que este madrileño de finales del 19
también tenía el problema del peso de la metafísica tradicional cristiana, ¿no? Que ha sido uno de los argumentos que se ha dicho para el retraso español en temas como la ciencia ficción, era el peso de la Iglesia y de la visión ya canónica establecida, pues tanto de los orígenes como del futuro, ¿no? Porque en la visión cristiana los orígenes están claros, la creación, y el futuro está también muy claro, que es el escatón, ¿no? El juicio final y la parousia, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. lo curioso es que también, en el fondo, que la máquina se desintegre es también porque es literalmente inescriptible, como decía Herética. Barthes, no se puede escribir eso, ¿no? En ese Y porque también es herética dentro de una perspectiva cristiana, ¿no? Yo creo que ahí sí que es verdad que se nota ese legado cristiano que está funciona muy potentemente en nuestra tradición y que sin embargo en Wells no se nos ocurriría que hubiera un capítulo en alguna obra suya en donde se visitara a Moisés o a cosas así, ¿no? Porque Wells es totalmente darwiniano, o sea, lo que está claro es que ya el modelo ha cambiado, o sea, el paradigma en Europa, Francia, Inglaterra, etcétera, ha cambiado completamente, y el paradigma es el paradigma de Darwin, la evolución, y se acaba la cuestión de la creación, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser también, como bien dices, una fascinación de los viajes en el tiempo, el descubrir el origen, pero más desde un punto de vista. De hecho, es uno de los finales que fue expurgado de La máquina del tiempo. No recuerdo si llegabas a evocar, pero hay un final en La máquina del tiempo de Wells impuesto por su editor, que luego él quitó en la edición, o sea, su primer editor, porque esto como en todo el 19 se publicaba en periódicos y en magazines, en revistas, en plan folletín, ¿no? Por capítulos. Y el editor de la primera edición quería que Wells visitara un punto aún más alejado, pero bueno, ahora lo presentamos. Cuando hablemos de los Morlocks, os presentaré el final inédito o Final olvidado. alternativo de la versión Alternativa, extendida, ¿no? exacto, absolutamente. Hay un final alternativo de La máquina del tiempo. Sí, porque antes de meterse con La máquina del tiempo, Wells todavía hizo una incursión previa al tema crononáutico, que es The Chronic Argonaut, es decir, los argonautas crónicos, ya dando una idea de que lo importante era la noción de viaje, la noción de viajero, no tanto como la propia máquina en sí, que es solo la excusa para los conflictos libidinales o identitarios de los propios viajeros. Y no tengo muchas referencias de este texto, no lo he leído, pero bueno, más o menos nos pone un poco en la misma línea. Hay un viajero del tiempo que es acusado de brujería. Aquí sí vemos el contraste que decíamos del pensamiento cristiano con una línea más darwinista y más progresista en ese aspecto. Es acusado de brujería por sus contemporáneos y se escapa, si no recuerdo mal, metiéndose en la máquina del tiempo y yendo a otro sitio con la ayuda además de un clérigo. O sea, una cosa un poco Sí, de estrafalaria que hecho, el propio Wells... sí, aparece un Sí. bucle. Es la primera vez que aparece un bucle temporal, en realidad. Es lo curioso, que empieza como con más paradojas de lo que será La máquina del tiempo después. Y eso también es peculiar, que es algo que no aparece en textos anteriores, ¿no? Y de hecho, si queréis, tenemos, sí. Y luego lo que no aparece tampoco es la elaboración de todo el paradigma que va a aparecer en el relato, ¿no? de la máquina del tiempo. Sí, el propio Wells veía este texto como una especie de entrenamiento, ¿no? De puesta a punto para la obra que consideraba más acabada y más perfecta, que era La máquina del tiempo, que es la que podemos hablar ahora. The Chronic Argonaut es de 1888, el Acronópete es de 1887, pero hay que irse hasta 1895 para tener las primeras páginas de La máquina del tiempo. Y lo tengo aquí apuntado en algún sitio, como 10 años antes de que Einstein escribiera la teoría de la relatividad, que es interesante fijar esas dos fechas porque en el libro ya se habla de cuarta dimensión y se hace alusión a conceptos que hoy nos suenan muy relevantes dentro del campo de la ciencia y que sin embargo tenían ya sus antecedentes en la propia ciencia ficción. Einstein publica en 1905 la teoría de la relatividad
10 años antes tenemos el libro de La máquina del tiempo. Es decir, que yo entiendo que ya había en la época una especie como de noción de la propia vulnerabilidad del tiempo y de la línea temporal. No sé si existiría algún producto desconocido, algún relato, Sí, algo que se nos escape. Gleick habla de todas las especulaciones en torno a la cuarta dimensión. Ya estaba el círculo de Möbius, ¿no? De August Möbius, que va a aparecer en todas estas ficciones de bucles, etcétera. Estaban las teorías de gente como Felix Klein, Gauss, Lobachevsky, etcétera. Y lo que señala Gleick, que es muy interesante, dice, cada vez más las matemáticas empezaban a utilizar conceptos que no tenían sentido físico, o sea, que no había transcripción física conocida de estos conceptos. Cada vez más las matemáticas se movían en un mundo abstracto sin necesariamente describir rasgos de la realidad. Y ahí es muy interesante porque empezamos en una fase de especulación, tanto desde la literatura con la ciencia ficción, como desde la ciencia, donde empieza a ser cada vez más una ciencia especulativa y ya no una ciencia descriptiva. Y de hecho, sí, Jorge y Fernando, sí. Y Silviano, bueno, aquí sí. Jorge, sí, Jorge. No, sí, no, básicamente es curioso señalar cómo cómo se ha solapado, lo que estás comentando, cómo se solapa la ciencia y la literatura para construir campos en común, ¿no? Para construir una especie de depósito o de interés común y para remar en la misma dirección. Seguramente sin conocerse los trabajos de unos de otros. No creo que Einstein hubiera leído a Wells. Probablemente sí, pero bueno, Wells tendría alguna noción muy rudimentaria de la cuarta dimensión o preguntaría a algún amigo profesor, pero no creo que tuviera un conocimiento No, es que muy profundo. claro, lo que es muy interesante con la cuarta dimensión es que realmente, como ocurre esto que evoca Gleick, en realidad fue una de esas cosas que enseguida encendió las imaginaciones, porque es como ha pasado con los quanta y con lo cuántico, etcétera, es que en realidad se abre una vez más ahí un universo de posibles teóricos y la gente empezó a especular de todo tipo. De hecho, hay una novela muy famosa también que es Flatland, que es una novela en un mundo de 2 dimensiones, etcétera, etcétera. O sea, empieza a haber ahí como cosas, como especulaciones muy delirantes sobre qué podría ser la cuarta dimensión, ¿no? Y se abre la posibilidad de crear nuevas ficciones. Yo creo que eso también es muy interesante porque la ciencia ficción se ha basado mucho en estas cosas, o sea, se ha basado mucho en pequeñas en nociones que por su ambigüedad o por su difícil traslación al mundo de lo realista o de lo real, no necesariamente en sentido lacaniano, pero quizás sí contigo, Jorge, pero que sin esa traslación, pues de repente se permiten que la imaginación derive completamente, ¿no? Que es un poco lo que pasará luego con lo que decíamos de Einstein, de la posibilidad del túnel, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que son como los momentos, mi colega de allí, de Montreal, Jean-François Chassé, habla del imaginario científico y en realidad la cuarta dimensión fue un elemento del imaginario científico. O sea, a partir de ahí se abrieron, bueno, fue una caja de Pandora teórica y especulativa y narrativa, ¿no? Y yo creo que Wells lo mete como una posible, algo que en ese momento, como nadie sabe realmente lo que es, pues sirve muy bien para algo como la máquina del tiempo, ¿no? Eso es exactamente lo mismo que se hace ahora cuando se hacía incluso en los años 80. Yo lo digo por mi experiencia como lector. Cuando yo leía un cómic de superhéroes, ahí te empezaban a hablar de viajes en el tiempo, de dimensiones paralelas, dimensiones alternativas, con un lenguaje muy pop, por decirlo de algún modo, muy rudimentario, pero realmente gran parte de mis conocimientos científicos provienen de esa época en donde la elucubración artística permitía cierta imaginería, ¿no? Construía cierta imaginería, hasta el punto de que con la película de Interstellar, el científico Kip Thorne ha llegado a escribir un libro sobre algunas conclusiones o algunas ideas, porque él participó en la película como asesor científico, pero a partir de la película, él ha escrito un libro sobre algunas hipótesis, sobre algunas cuestiones. Es decir, que las propias artes también están influyendo en la ciencia y están modelando o modulando
ideas, imaginarios científicos, como comentabas antes, que son interesantes para percibir que la ciencia no es solo el discurso estricto y exacto de las matemáticas, sino el producto de una transformación en los paradigmas y de un avance en ciertas perspectivas, y que a veces para que surja una idea tiene que haber ya un hueco tiene que haber un espacio para que esa idea llegue a darse, y ese espacio se ha creado previamente por fenómenos artísticos, sociales, literarios, etcétera. Sí, sí, sí. Y el éxito que fue brutal de La máquina del tiempo, yo creo que sí que se impuso a ciertas especulaciones ulteriores. De hecho, es increíble la cantidad de gente a lo largo de todo el siglo XX, escritores, etcétera, que siguen refiriéndose al texto de Wells como la primera obra que leyeron sobre el tema y la que les... Y de hecho también cantidad de secuelas, ¿no? que tuvo. Y sí, evocas evidentemente la obra de Wells, que curiosamente se transmite sobre todo al futuro, ¿no? Es una máquina construida para conocer el futuro más bien, ¿no? Sí, hasta el punto de que, bueno, quizá tengamos más en mente la obra de 1960. Yo recuerdo mejor la película del 60 que el propio libro, pero sí, esa proyección, ese avance constante del viajero, que en la novela recuerdo que volvía atrás desgarrado, como diciendo, me ha pasado esto, tengo que contar lo que me ha pasado. Pero sobre todo veíamos un intento por ir hacia adelante, por entender el futuro, el progreso, algo que tiene que ver mucho con la ideología del propio Wells, con su pensamiento utópico y su filiación con el marxismo, y con la búsqueda de un destino más armónico, más justo para el ser humano. Y con el capítulo ese que decíamos antes, que había quedado fuera de la edición original de la cinta, que es, si no recuerdo mal, y aquí me corriges, Antonio, es una especie de Alicia en el País de las Maravillas perverso, porque hay unos hombres conejos, puede ser, hay una especie Sí, como de hombres. sí, en realidad, para los que nos están escuchando, la paradoja de La máquina del tiempo es que a medida que el personaje avanza en el futuro, en realidad está como la civilización se está devolucionando, ¿no? Que era una de las grandes obsesiones del fin de siglo y de la obsesión de la decadencia, que era el término que dio nombre, de hecho, a toda esa época, ¿no? La cultura de decadencia. Entonces, cuanto más avanza en el futuro, más la civilización humana, etcétera, etcétera, se ha ido degradando. Y en el final alternativo, la degradación última es esto que estás evocando. Estas criaturas Sí, extrañas. sí, un hombre conejo que está pululando por ahí, es el último, está en una especie como de erial, es el fin del mundo, y creo que, si no recuerdo mal, el protagonista, el viajero del tiempo, le tira una piedra y lo mata. Es el Sí, que acaba con la efectivamente, humanidad. porque lo ve como un bicho extraño, evidentemente, como muy amenazador, etcétera, se lo carga y se da cuenta de que es el último heredero de lo que queda de la humanidad, ¿no? Entonces, en ese ¿Qué sentido, pasa, qué pasa con los viajes en el tiempo y los conejos que están también en Donnie Darko, ¿no? sí, Y sí, supongo sí. que salen de Sí, Alicia, no lo sé, habrá que investigar esa Aquí idea. sí, también es un canguro, si mal no recuerdo, es una Mm, figura un poco cangúrica, un pero marsupial, ¿no? sí, exacto, es un personaje. Pero bueno, lo que fue muy famoso también es el aspecto social, ¿no? De La máquina del tiempo y de su imaginario de la guerra de clases. Mm. sí, aquí a lo mejor me voy a extender un poquito, pero creo que merece Claro, la pena sí, entenderlo para ver un poco el diseño ideológico de películas de viajes en el tiempo o de obras de viajes en el tiempo, como es esta obra semifundacional, ¿no? O casi fundacional. Em, Como decíamos, Wells era un marxista convencido, además en una época en donde el marxismo no era ni una moda ni una herejía, era una teoría disponible y no estaba todavía especialmente extendida. Eh, no era lo mismo ser marxista en aquellos tiempos que serlo 50 años después o 100 años después. Él era digámoslo así, una especie como de marxista de salón. Él tenía una serie de hipótesis, de teorías sobre dónde nos iba a llevar el marxismo, y entendía que era un beneficio para la humanidad seguir, avanzar por ese camino que había abierto esta disciplina. Y como tú bien dices, en la película y en el libro,
lo que encontramos es algo así como una especie de torsión al marxismo, una especie de proyecto truncado dentro del marxismo, porque en el futuro no encontramos esa especie de sociedad armónica que deberíamos haber conseguido lograr, sino que encontramos la total oposición entre las facciones, porque al fin y al cabo los Morlock y los Eloi son de algún modo la clase obrera y la clase ociosa, vamos a decir, los pobres y los ricos. De hecho, el propio Wells en la novela se dirige a estos Morlocks como si fueran obreros los define como obreros de un barrio inglés, porque al fin y al cabo son los trabajadores, los que operan con las manos y los que viven a la sombra, no ven la luz del día, del mismo modo que los obreros en las fábricas de Londres no salían prácticamente a ver la luz del día, incluso la propia atmósfera por culpa de las fábricas se había quedado viciada y el sol era prácticamente algo prohibitivo para estas clases bajas. Los Morlock han evolucionado en función de esas trabas culturales, económicas y políticas. Es decir, los Morlock son el proletario del futuro y el problema es que el problema no es tanto que haya que hacer de menos a los Morlock o que sean los enemigos, sino el problema es que hayamos llegado a esa situación en donde no se ha podido resolver los antagonismos de la sociedad, digamos, privilegiada, que serían los Eloi, que son una especie como de seres ociosos, sin ningún tipo de... que además viven una vida sin afecto hacia los otros. Cuando los Morlocks se llevan a uno, los demás, sobre todo en la película se ve muy bien, los demás pasan del tema, no les importa nada. El problema es que no hemos superado ese antagonismo social entre clases sociales y en los diferentes grupos sociales han divergido hasta crear dos razas totalmente autónomas. Y ese es el problema que está señalando Wells, que hemos perdido ese horizonte de perspectiva que nos daba el marxismo y hemos creado... Perdona, te Y hemos una perdido un serie, momento, además, Jorge. en una reunión. Te Sí, hemos perdido un comentaba que... momento. He pausado porque te hemos perdido un momento. Simplemente termina diciendo el sentido de esa división, ¿vale? Vale. Y que no ha seguido los cánones del proyecto marxista que era lo que se esperaba o que era la hoja de ruta que podíamos haber establecido. Y aquí podemos hacer un pequeño salto en el tiempo e irnos a una especie de Jorge, remake. perdona, yo quiero meter una cuña ahí, porque si mal no recuerdo, sería interesante ver esto desde una pulsión freudiana, ¿no? O sea, el relato cuando el protagonista salta hacia el futuro nos sitúa desde la perspectiva de los Eloi, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad utópica donde todo, no hay que trabajar y mantener y tal. Pero los Morlocks son antagonistas, como dices tú, efectivamente, y de vez en cuando se cepillan uno y se lo comen, ¿no? Reflejando quizá esa idea de que, oye, el proletario está ahí y los bienes de producción se producen abajo y la venganza está ahí. Es decir, al final las víctimas son la burguesía, ¿no? O sea, es una especie de sueño vengativo realizado, ¿no? Por parte de la clase proletaria que de vez en cuando se cobra su víctima ocasional. Sí, sí, es curioso porque parece que los Morlocks son personajes totalmente negativizados, pero si hacemos un poco de repaso de la ideología de Wells, el problema es más bien el antagonismo de clase que la propia condición monstruosa de los Morlock proletarios. Y esto si lo comparamos con una película de 1978, creo recordar, que es Los pasajeros del tiempo, en inglés Sí. Time After Time, vemos muy bien cómo este conflicto de algún modo ha quedado reescrito. En la película que digo, Los pasajeros del tiempo, Wells es un personaje de la obra que está persiguiendo efectivamente, el de la naranja naranja mecánica. mecánica, está persiguiendo a Jack el Destripador y para eso se meten en la máquina del tiempo uno persiguiendo al otro. Nada puede salir mal en esta obra si ya has metido a estos elementos, ¿no? En estos ingredientes. Y el caso es que Jack el Destripador huye a 1970 y algo, cuando se está rodando 79. y produciendo la película en el 79, y Wells va detrás. ¿Qué ocurre con Wells? Que al principio dice, he llegado a la utopía, este era el proyecto marxista por fin realizado. Y cuando ya va escarbando un poquito, ve que no, que nuestra sociedad
sigue también manteniendo antagonismos de clase. Incluso podríamos hacer una especie de lectura retrospectiva o retrocausal, y es que la película de 1979 nos obliga a releer el libro de Wells como una crítica a nuestra sociedad, a la sociedad de finales del siglo XX e incluso a la sociedad del siglo XXI, en donde tendríamos los Morlock obreros o los Morlocks tercermundistas y las sociedades occidentales mucho más pacificadas, mucho más tranquilas, mucho más edulcoradas y también mucho más ingenuas con respecto a lo que sucede en la sociedad. Es decir, que de algún modo nos dice esta película a través del relato de Wells que nosotros estamos viviendo ese antagonismo de clase y que ya estamos divididos entre los Eloi y los Morlock que ya están habitando nuestra propia sociedad. Hay una crítica brutal, de hecho, si mal no recuerdo, en esta película, en el monólogo de Jack el Destripador, bueno, es un diálogo con H.G. Wells, ¿no? Cuando el actor, que es buenísimo, que hace Jack el Destripador, dice aquello de, en el siglo XIX yo era un bicho raro, dice, pero ahora en el futuro estoy en mi casa, es decir, pertenezco plenamente a esta sociedad. Entonces, claro, el mensaje es brutal, ¿no? Todos somos Jack el Destripador en el siglo XX. Ahora, idea que también seguramente Alan Moore, no sé si Sí. recogió de ahí, pero que le encanta, ¿verdad? Sí, eso lo recuperan From Hell. Aparece también en Lestat el vampiro. Es El una siglo XX reflexión, será el mío, dice, es ¿no? una O reflexión mejor, que hace sí, la Lestat cita también. es: yo he dado luz al siglo XX. Sí. No, y el paralelismo muy interesante en los años 70 está ya en la novela, ¿no? Que está, del mismo título en el mismo año, y que hay una reflexión de los años 70 mirándose en el espejo del mundo victoriano, y hay una serie de películas y de novelas que hacen eso, y donde se vuelve a analizar las divisiones de la sociedad capitalista en torno a lo que eran las premisas o los fundamentos, ¿no? Y es verdad que es muy interesante ver en Wells como muchos temas de su época, esta obsesión por la decadencia, la obsesión por la guerra con el proletariado, que no solo está en Marx, sino que lo había reavivado la experiencia de la Comuna en Francia en 1871, y había un verdadero miedo entre las élites de que hubiera un levantamiento masivo del proletariado, y de ahí venían pues todas esas debates ideológicos entre el reformismo, hay que darles algo porque si no nos van a... La imagen del caníbal que apareció ya en la Revolución Francesa, en las caricaturas contrarrevolucionarias de Gilray, etcétera, la idea del pueblo como turba, como plebe, como multitud, que eran todos términos del vocabulario político desde la época de Cicerón y desde la antigüedad, y que aparecen en todos esos años, y que es esa idea de que hay que controlarlos, o bien reprimiéndolos ferozmente, como en Rusia, o bien consiguiendo algún tipo de compromiso de bienestar social, que será en el fondo la base de la socialdemocracia, ¿no? Pero ahí estamos realmente ante el origen. Sí, de hecho, Sí. Sí, ese conflicto o esa perspectiva social que tiene Wells también se ve reflejada en La Guerra de los Mundos. Hay unas palabras que cita Fredric Jameson en Arqueologías del Futuro, que también es un libro central dentro de la reflexión sobre cultura popular. Y es que Wells escribió, creo recordar que escribió una carta a un amigo diciéndole que se le había ocurrido pensar qué pasaría si nosotros fuéramos colonizados por una raza superior del mismo modo como nosotros, el Imperio Británico, estamos colonizando imperios, zonas como la India, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos si nosotros fuéramos los oprimidos bajo una nueva clase opresora? Y es ahí donde se inventa a estos marcianos, a estos extraterrestres que van a oprimir al pueblo británico, y que van a ser van a ser como colonizadores de nuestra propia cultura, lo que ya nos da una idea de que su concepción social estaba bastante avanzada, conocía los problemas de su mundo y tenía una perspectiva crítica ante la situación política y ante problemas de la globalidad, ¿no? Sí, de hecho, La isla del Doctor Moreau, que es otro de sus grandes textos también, tiene que ver con el colonialismo, etcétera, etcétera. Y además Wells siguió reflexionando sobre todo esto hasta los años 30 y la llegada de los totalitarismos. O sea que Wells es una gran figura no solo como emblema de la ciencia ficción y en gran parte como
casi fundador de la moderna, digamos, y por otra parte su labor como... fue considerado como un intelectual clave de su tiempo y de hecho dialogó con Einstein, dialogó con Gandhi, dialogó con cantidad de gente de esa época y fue quizás antes de Sartre y etcétera, fue quizás la figura de intelectual público la más conocida en el mundo anglosajón sin duda, pero incluso más allá. Y lo que permitió, irónicamente, que también la ciencia ficción adquiriera una cierta legitimidad gracias a Wells, porque era una figura reconocida. Y de hecho, uno de sus grandes libros es un libro de historia, Outline of History, que es una de las grandes síntesis de historia universal que existe. Y, o sea, que era una figura sumamente rica y muy interesante. Era un poco Zizek también, Wells, digamos. Sí. Esa figura de intelectual mediático y que tenía digamos, a la vez una gran mente especulativa y también la reflexión. El viaje en el tiempo pues tiene toda esta parte, digamos, de sátira también de las utopías de su época. Es distópica a su manera, también inaugura un poco lo que van a ser las grandes distopías de Huxley, de Orwell, etcétera, son todo un poco hijos de Wells, especialmente de la máquina del tiempo. Y es muy curioso que estén tan relacionados estos dos aspectos, ¿verdad? Porque no solo inaugura el tema del viaje en el tiempo como tal, sino que inaugura muchas otras cosas en este libro, muchas vertientes de lo que va a ser la ciencia ficción. Sí, de hecho, él trabajó, a lo mejor me podéis corregir, trabajó en la producción de una película sobre una utopía, no Sí, recuerdo Things muy to bien. Come, muy Eso, Think to Come, es verdad. gran película Sí, de ciencia ficción y gran texto especulativo también, sí, sí. sí, sí. La verdad es que el tema utopía, distopía y demás también tiene su toque su punto de conexión con el ámbito crononáutico, con los viajes en el tiempo, porque al fin y al cabo una ucronía es un viaje en el tiempo directamente, ¿no? Es ver qué está pasando en nuestro presente y cómo puede desarrollarse en el futuro o qué aspectos de nuestro presente podrían tener esa pulsión catastrofista en un mañana si no controlamos algunos de los aspectos que tenemos por delante. Sí, y eso, como digo, es un síntoma muy interesante porque cuando Tomás Moro inventa la utopía como género, bueno, a partir de Platón, por supuesto, pero dándole el título Utopía a su libro en pleno Renacimiento, está concibiendo como un utopos, un lugar espacial, ¿no? Como que existe una sociedad tal. Y es muy significativo que a partir del siglo XVIII las utopías empiezan a ocurrir en el futuro, como la de Mercier y etcétera, ¿no? Es decir, que ya no están en otro lugar al que no tenemos acceso físico, sino que están en otro plano temporal y son nuestro futuro. Y tienes razón en decir que la distopía en ese sentido se presenta como una variación invertida de la utopía, ¿no? Y si la utopía nos dice hacia dónde podríamos ir, la distopía nos advierte de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Sí, de hecho, eso se ve bastante bien en la película de 1960 y ya podemos dar ese salto un poco más al género cinematográfico. Y es que en la película el problema que está de fondo es la Guerra Fría, la guerra nuclear. Es decir, si recordamos uno de los pequeños, una de las pequeñas paradas que hace el protagonista es en un ataque nuclear o un ataque de misiles o lo que sea. Ya nos da un poco una idea de que el miedo, estamos en los años 60, el miedo a la Guerra Fría, el miedo a que alguien pulse el botón cuando no debe y todo se vaya al garete, está ahí, forma parte de un imaginario que lo hemos perdido, lo hemos transformado en nuestra época, pero que en los años 60, 70 incluso, dio mucho juego en obras ficcionales. La idea de la catástrofe, del desastre nuclear, incluso de una réplica de la naturaleza, como ocurre con el monstruo de Godzilla, que es una especie de espíritu de la naturaleza que viene a atacarnos por haber creado un desierto nuclear o por haber creado la catástrofe en el medio natural. Es decir, que esa noción de distopía ya forma parte de obras muy tempranas, como sería
como sería la película de 1960, que siempre cuando vemos un añadido de época a una obra clásica, ahí tenemos que estar muy atentos porque ese añadido es clave para entender una ideología o un momento histórico o una fase, etcétera. Y ahí Sí, de se ve muy hecho, bien perfectamente. es una proyección muy interesante temporal, porque a finales del siglo XIX la obsesión de Europa era la obsesión de la decadencia de Occidente, ¿no? Y la llegada de los nuevos bárbaros, que eran los proletarios, pero también era el tercer mundo, lo que todavía no se llamaba el tercer mundo, las antiguas, la revuelta de las colonias, etcétera, etcétera. Y es muy interesante que en los años, que en el 60 esa obsesión de la decadencia de Occidente sea la obsesión de la obliteración nuclear. También interesante en el 60 es que estamos en un contexto donde en general se está celebrando la sociedad de consumo americana, ¿no? Y entonces los Eloi, en el fondo, en la película, corresponden mucho más a lo que es como la panacea universal que se está vendiendo a través del cine y la propaganda de la época de la sociedad automatizada de consumo con todas sus nuevas aplicaciones electrodomésticas, etcétera, ¿verdad? Y eso es exactamente Regreso al futuro. Y damos un pequeño salto, aunque todavía no nos toque hablar de esta peli, pero es que la película de Regreso al futuro va de 1955, es decir, de la generación de los rockabilly, ¿no? Esa generación de los pinball, de las boleras. Es la primera generación de jóvenes que empiezan a crear subculturas urbanas que se desligan un poco de su genealogía familiar para construir ámbitos de relación comunitarios entre gente, entre coetáneos. Es decir, en épocas anteriores tú eras el hijo del cuchillero o eras el hijo del abogado o eras el hijo del profesor, pero en los años 50 se crea un corte y ya no eres el hijo de una generación anterior, ya no estás vinculado a tu familia, sino que estás vinculado generacionalmente a tus coetáneos a través de subculturas y a través de elecciones en la ropa, en la música, en los hábitos, en las formas de elección cultural. Y eso es lo que está pasando y esos son los Eloi que de algún modo está describiendo Wells y que en Regreso al Futuro también van a formar parte de la constelación de personajes que aparecen en la pantalla. Sí, Y sin salirnos de... sí, Sí, sí. No, dale, dale. no, yo iba ya a pasar sin salirnos de los años 60, al planeta de los simios. Pero para quedarnos con los Eloi, os comparto la pantalla simplemente, pero es muy, bueno, los oyentes lo tendrán que imaginar, pero es muy interesante Se lo también ponemos en Facebook en pantallazo, Antonio. en qué es la imagen de la América suburbana blanca, porque todos son rubios, o sea, hay también en la película como esta especie de reflexión sobre lo que fue el imaginario ario de los nazis, pero como superpuesto a pues eso, la cornucopea, ¿no? De la cuerna de la abundancia, con estas frutas que recuerdan a la publicidad de la época, los tonos pastel de la publicidad de la época, en cómo van vestidos, tonos claros, etcétera, todos uniformemente blancos y rubios y contrastan de manera brutal con los Morlocks que están totalmente monstrificados y que yo creo que aquí pues es un poco el aspecto serie B de la película, con todos los respetos evidentemente a la serie B, pero que es lo curioso de que en el fondo el Morlock aquí se tiene que inscribir narrativamente un poco ya desde la propia el propio póster de la película, la amenaza que suele ser la amenaza del monstruo a la chica, ¿no? Lo tenemos aquí en otra de las portadas en otro de los pósters que es un Morlock eh, que se lleva a la chica directamente. Y eso era el código de la época de las películas de monstruos de serie B. Y entonces es curioso porque la oposición entre el imaginario del Eloi y del Morlock también cambia y por una parte como que se vuelve un poco próximo al simio, se vuelve también una oposición muy clara entre los hombres rubios y las mujeres rubias y estos seres hirsutos prácticamente primitivos, ¿no?
Y que yo no sé en los 60, pero desde luego cuando yo vi esta película en los 80, la primera idea, por lo menos que me vino a mí a la cabeza cuando vi a los Eloís, secta. O sea, van todos vestidos como una secta, o sea, ese es el concepto, ¿no? Quizá también uniformados de la misma forma. Sí, sí. Sí, Jorge, a ver, levantaste el mano. Sí. Sí, podemos, pues eso, viendo un poco el imaginario de los Morlock, que son los otros, los proletarios en este caso, pero también representan una amenaza exterior, podríamos añadir o podríamos dar el paso al planeta de los simios, que era también otra película de época, otra producción de época que nos muestra ese temor a lo extranjero, a lo marginal, a lo extraño, a través de la figura de los simios. Y es curioso porque con el tiempo se ha reforzado esa idea, porque si recordáis al protagonista, Charlton Heston, si por algo destaca políticamente, no es por sus aficiones de, de izquierda, sino por Una persona su vinculación al pacifista, mundo. una persona súper de Sí, izquierdas, buena gente. buena gente. Sí, votante de Podemos. Votante de Podemos, sí, No, sí, sí, sí. sería Seguro que vegano también. a quien no conozca su historia sería lo más parecido sea lo más parecido a un votante de Trump en nuestra época. Además, fue famoso por su vinculación con las armas, su defensa de la sociedad del rifle y demás. Idea que en los años 68 probablemente nadie sabría o no estuviera tan exacerbada esa posición política, pero en generaciones posteriores lo hemos conocido así y nos permite entender muy bien la película como una especie de alegato del hombre blanco occidental que ve con temor cómo otras subculturas, otras culturas minoritarias, los extranjeros, incluso podríamos decir los negros, culturas de otro mundo, se ciernen sobre él y acaban superando, acaban rebasando Sí. incluso sus hábitos culturales, sus formas culturales como... Tenemos que Sí. puntualizar porque es compleja la política hollywoodiense, pero es muy interesante en el contexto de la biografía de Heston. Heston en realidad fue demócrata y no solo fue demócrata, sino que fue uno de los pocos que luchó en los 50 y 60 contra el racismo y apoyó los movimientos de derechos civiles. Pero en el 71 abandona el Partido Democrático y adhiere a los republicanos y va a ser uno de los actores que más va a apoyar a la revolución conservadora de Ronald Reagan. Anonadado me hallo, Antonio. Reagan que empezó como demócrata. O sea que Sí. A lo es mejor la interesante. culpa es la película, que le cambió de No, bando. no, pero por eso es muy interesante porque es verdad que estas imágenes son las que tenemos a través de lo que se convierte la figura pública a partir de los años, etcétera, etcétera. A ver, Pero es esto muy es sobre interesante. todo el documental de Michael Moore, el de Bowling for Columbine, ¿no? En el que al final lo entrevistan y lo Sí, dejan muy en evidencia. Ya es un señor mayor, sí, decrépito, que básicamente, sí, pues, ¿qué va a decir? sí. Que es el Pero, presidente de la Asociación del Rifle, ¿no? pero La por imagen eso que es, nos ha llegado pero por eso recientemente. es más interesante todavía Poner en contexto, claro, yo no sabía esta transición cuando de los conoce la demócratas. historia de América, de América reciente, es muy interesante porque América está realmente atravesada por grandes contradicciones políticas. Y todos estos personajes, el propio Reagan, etcétera, son el emblema de esas contradicciones del sistema americano. Y es muy interesante situarlas muy específicamente en el contexto donde estaban, porque ahí es donde vemos que es una sociedad, primero que el cine de Hollywood, como ya hemos dicho muchas veces, tiene que ser un cine que se dirige por su voluntad ecuménica puramente capitalista, ¿no? No se puede permitir alienarse una parte del mercado como podría ser hacer una película puramente demócrata o puramente republicana. Entonces es un cine que está obligado a hacer cohabitar distintos tipos de ideologías y eso es lo que hace que muchas veces o lleguemos a la incoherencia ideológica, lo que dice Robin Wood del texto incoherente hollywoodiense, o bien que sea una película donde en el fondo hay narrativas y contranarrativas dentro de la propia película. Yo creo que El planeta de los simios es también lo que ocurre, ¿no? Que por una parte tenemos esta visión pues muy radical del conflicto racial americano, con esta imagen muy antigua, racista, del afroamericano como más próximo al mono que al ser humano, y esto era una cosa que estaba en el discurso racista darwiniano
o sea, pseudo-darwiniano, del darwinismo social, y que venía desde el siglo, ya antes del siglo XIX, ya había empezado con el siglo XVIII. Y al mismo tiempo que sea una película globalmente entendida como una película progresista, ¿no? Que es lo curioso, utilizando una metáfora totalmente racista, ¿no? Y esto yo creo que es lo que es a la vez fascinante para la hermenéutica esta que intentamos hacer, ¿no? Que es ver las cosas en el detalle y darnos cuenta de que realmente todo eso está en la misma película, ¿no? Y que sea Heston es interesante Sí, también por eso. Yo claro, antes, conociendo ahora el pasado de Heston, sabemos que si todo eso estaba en Heston, todo eso también puede estar en la película. Si hay tanta pluralidad en la vida de una persona, pues en una película también puede caber ese juego de planos y contraplanos que comentabas. Como pequeño dato, hace un poco más culto, podríamos decir, en relación a la película, y es que un filósofo africano, que es Valentini Mudimbe, escribió un texto titulado Invention of Africa y lo trufó de citas del libro El origen del planeta de los simios, del libro de Pierre Boulle. El planeta de los simios, o el origen, no recuerdo si el título es el origen es solamente el el planeta de planeta. los simios. Sí. Es el planeta, lo he transcrito mal en mis notas. Lo interesante es cómo el propio autor africano entendió que existía una especie como de referencia velada, no tan velada, no es tan difícil verla, a las sociedades colonizadas, a los pueblos africanos, a los negros en concreto, que siempre han sido vistos en Occidente como una, a través de los simios como metáfora, como insulto, etcétera. Incluso Donna Haraway también ha trabajado mucho este tema, esta revisión de las representaciones iconográficas, de la negritud en la publicidad y demás. Pues esto lo hace con un poco de sorna, entiendo yo, a la hora de tomar esos referentes, esas citas y decir, bueno, si habéis inventado África en la cultura, también lo habéis inventado África en el cine y estos textos, estas películas también están sirviendo para inventar África. Y en cierto modo la película parece una especie de canto de cisne de la sociedad blanca occidental, del hombre blanco occidental, que de repente se ve traspuesto en una sociedad en donde él ya no tiene la primacía, ya no tiene el poder, en donde son los simios los que controlan todo y además él ha perdido la palabra, ha perdido la voz. Hay una referencia de una cita de Gayatri Spivak, muy conocida, que es una autora india que trabaja sobre el colonialismo y demás, y en un texto se preguntaba si el subalterno puede hablar, es decir, si tienen voz los que están sometidos por los regímenes culturales, por las lógicas capitalistas, eurocéntricas, etc. Y curiosamente en la película, Charlton Heston no tiene voz durante cierta parte de la cinta, al igual que el resto de humanos blancos, porque han pasado a ser ellos los subalternos. Y ya con ese final catastrófico, que hay que hacer el spoiler necesario, se descubre que es que su cultura había quedado derruida o desplazada por una cultura posterior, como es la de La- los simios. Por la y la, bomba, fo- de la, hecho, f- sí, por la idea la, de la fo- bomba. Sí, además la Sí, afonía es sumamente interesante porque son dos cosas a la vez, ¿no? La metáfora, como dices tú, de la pérdida del poder y también es un plot device, o sea, una excusa narrativa para que Charlton Heston no pueda manifestarse desde un primer momento como un ser intelecto, como un ser humano, tal y como lo entendemos hoy día, ¿no? Y en relación a esto, yo siempre cuento lo mismo, Antonio me lo ha oído un millón de veces, a Fernando también, que es el mayor plot hole, el mayor agujero de guión de toda la historia en el planeta de los simios, cuando al final de la peli Charlton Heston ve la Estatua de la Libertad derruida y se da cuenta de que ha estado todo este tiempo en el planeta Tierra, ¿no? Y yo siempre digo, los simios te iban hablando en inglés estadounidense 2 horas de película. ¿Dónde creías que estabas? Sí, ¿no? Y es que con el inglés se llega a todos los lados. Claro, o sea, sí, porque esto es también muy mentalidad americana, ¿no? Y eso que el autor de novela es francés, ¿no? De, bueno, pues inglés lo hablan en todas partes, ¿no? Incluso en Sí, un hasta en planeta otras alejado del dimensiones. universo, Sí. efectivamente. sí. Y la idea esta, o sea, el paralelismo interesante, ¿no? Del Morlock, la transición del Morlock hacia la figura del simio y la paradoja de que en realidad el planeta de los simios sí que incluye un viaje al futuro, puesto que con la paradoja esa de los astronautas que han estado en una temporalidad distinta, con la que juegan muchas de estas películas, la temporalidad del viaje en el espacio, y es lo que hace que llegan
vuelven a la Tierra creyendo llegar a otro planeta, con lo cual que es algo que muchas veces no se subraya mucho, no es una película que se considere necesariamente bajo el ángulo del viaje temporal stricto sensu, pero es la parte realmente además novedosa de la película respecto a la La novela novela. original de Bull. Y sí, Silviano. No sé si vale la pena hacer una mención al remake de Tim Burton, ¿no? de los años 2000, donde riza el rizo y cuando por fin el protagonista consigue volver a su presente, ¿no? Al siglo XX, y se acerca corriendo en el Capitolio a la estatua de... ¿Es Lincoln? Es Lincoln, ¿verdad? Y se encuentra que Es Lincoln ya no es Lincoln. Es Abe, Abe Lincoln. con B, Abe Lincoln. Ya. No, Es no un sé si símil. hacen la broma, pero yo creo que Sí, sí, está sí. inconscientemente. Es buenísimo, ¿no? Y entonces ahora es la onda que ha vuelto del futuro al pasado, ¿no? Sí, y a raíz de esto evocas la noción que inventas muy interesante de cronolialismo, ¿no? Sí, porque muchas veces muchos de los conflictos que entendemos como políticos y económicos ligados a la relación con con otras culturas tienen un componente cronológico. De hecho, si nos fijamos simplemente en el vocabulario, como decía Walter Mignolo, tradicionalmente los otros eran los bárbaros. Los bárbaros son los que hablan, los que no se les entienden al hablar, ¿no? Los que balbucean al hablar. Sin embargo, desde el siglo XIX, el siglo XX, los otros son los primitivos, los que están temporalmente por debajo de nosotros. Es decir, hay una especie de cambio de un eje espacial lingüístico, podríamos decir, a un eje cronológico, y de repente los otros son los que han perdido o los que no han adquirido la temporalidad necesaria para estar a nuestro nivel, ¿no? Nosotros somos más evolucionados, tenemos, sobre todo por culpa de la tecnología, que nos permite posicionarnos por encima de los otros, y además porque la tecnología nos imbuye de cierta noción de progreso, imbuye nuestra temporalidad de cierta noción de avance. Gracias a la tecnología avanzamos en el tiempo, y los pueblos que no tienen tecnología o que no tienen los mismos recursos no avanzan, son pueblos que se han quedado atrás en el tiempo. Y a partir de ahí sí que hago una serie de referencias a estudios antropológicos sobre el robo del tiempo y cómo diferentes pueblos se ven amenazados por el uso de nuestra concepción temporal que los discrimina o que los considera desfasados, etcétera, con respecto a las corrientes cronológicas hegemónicas que son las que manejamos en los tiempos capitalistas. Sí, y es muy interesante que a partir de ahí también analizas toda otra serie de obras con esa visión, un conflicto de cronicidades, ¿no? Que también utilizas el Sí, yo término, o incluso una os guerra. pongo, sí, os pongo un ejemplo clásico y rápido. Un ejemplo rápido. La serie Stargate, que a mí es una serie que me gusta especialmente, sería la tercera en discordia dentro de las Star no sé qué. Si preguntamos a los no iniciados, estaría Star Wars, estaría Star Trek, y Stargate sería la hermana menor, sobre todo porque se ha movido más en las series que en el cine y demás. Pero sí que tiene algunas ideas interesantes en los primeros capítulos, en las primeras temporadas, y es que en la serie los protagonistas son una especie de unidad militarizada que viaja por los chapajáis, que son agujeros de gusano que han construido una civilización antigua, y esta civilización antigua ha creado destacamentos en diferentes planetas, diferentes rincones del universo, de seres humanos que han evolucionado a diferente grado de temporalidad. Están, por decirlo de algún modo, en diferentes etapas históricas. Cuando los protagonistas van a visitar a un pueblo, descubren que están en la media. Otros están en la era industrial, otros están en pleno desarrollo armamentístico y en pleno conflicto nuclear, porque una mitad del planeta quiere tirar una bomba a la otra mitad y la otra quiere tirar. En fin, están recorriendo la historia a través de estas visitas a diferentes pueblos. ¿Esto qué significa ideológicamente? Es un modo de configurar o de hegemonizar nuestra propia temporalidad occidental. Gracias a que nosotros hemos seguido estos pasos y hemos seguido estas pautas en nuestro desarrollo histórico, hemos llegado a este nivel de desarrollo. Si otros pueblos se tienen que quedar o adelante o atrás,
pero o nunca va a haber alternativas a la cronografía o a la cronotopía que nos hemos inventado. El diseño cronológico es el que ha marcado nuestra civilización y todas las demás culturas se van a medir por ese rasero. Eso ya es ideológico porque cuando confrontamos nuestra temporalidad con la temporalidad, por ejemplo, del mundo árabe, como hacen algunos historiadores del mundo árabe musulmán, que hablan de cómo la falta de un periodo ilustrado ha supuesto un déficit con respecto a la cultura árabe y una serie de estructuras de poder y de estructuras sociales y estructuras culturales específicas, nos encontramos con la misma noción de que los otros pueblos tienen que pasar por nuestras mismas etapas porque si no, no son válidos en términos de progreso, sin apreciar que existen modalidades de desarrollo cultural que no se basan en nuestras cronologías y que pueden emprender caminos alternativos, construir epistemologías alternativas, saberes Y específicos. no hablar inglés. Y no hablar inglés, O efectivamente. francés. No, O francés. esto es muy importante porque es el paradigma, se ha hecho mucho, ¿no? en la metanarrativa histórica y antropológica occidental, ¿no? Que es la gran narrativa del siglo XIX, que tiene aplicación darwiniana, pero que tiene también aplicación en lo que fue la historia de las civilizaciones y en lo que fue el discurso canónico de la antropología, que era la división entre sociedades primitivas, sociedades bárbaras, sociedades civilizadas, sociedades urbanas, sociedades industrializadas, etc. O sea, esta idea de que había una flecha en la historia, que la historia era una flecha, que todas las culturas tenían que pasar o inscribirse en un momento de esa etapa, con lo cual cuando se encontraban con ciertas, había una clasificación, ¿no?, de las otras culturas según su lugar en esta línea. Eso fue el paradigma que entra en crisis en los años 30, tanto en la antropología con Lévi-Strauss, etcétera, como en el propio discurso histórico con la escuela de los anales, etcétera, pero que es muy curioso porque sigue siendo uno de los grandes paradigmas en el género de la ciencia ficción y sigue siendo uno de los grandes paradigmas de estos temas temporales y es el paradigma en el fondo que utiliza también Wells tanto en su Historia Universal de Outline of History como en la máquina del tiempo con la idea con la paradoja de que cuanto más avanza la civilización, en el fondo más está regresando a una especie de primitivismo y a una especie de barbarie que era el aspecto un poco pesimista o distópico de la obra. Yo creo que hoy, como primera introducción a todos estos temas, nos has permitido, Jorge, hacer una primera idea y vemos como en las historias de viajes temporales todo está imbricado y hay estas retrocausalidades muy curiosas y que en el fondo para hablar de Wells pues también nos lleva a hablar del planeta de los simios, nos lleva a hablar de Stargate, etcétera, etcétera, con lo cual la cronología clásica es muy difícil de mantener, pero creo que era importante para empezar este ciclo pues ponernos un poco en el contexto de cómo surgen los grandes temas y veremos en próximos episodios cómo la cosa se va complicando a través de otras ficciones y a través de otros temas cuando llegamos precisamente a la sociedad posmoderna, contemporánea, cómo se van transformando estos temas clásicos. Y una vez más, muchas gracias, Jorge. Gracias, Silviano. Fernando, que se ha tenido que ausentar, el pobre. Ha sido absorbido por un loop temporal. Sí, exacto. Sí, está en un bucle. Exacto, a lo mejor está metido en su propio bucle de Zoom y nos lo encontramos y nos altera nuestro bucle. En fin, todo puede ocurrir. Y muchas gracias a todos los que nos estáis oyendo, por supuesto, y esperemos que esto os dé a la vez las ganas de ir inmediatamente a compraros el libro de la guía perversa del viajero en el tiempo de Jorge y a seguir escuchándonos en este ciclo crononáutico que espero nos acompañe en próximos programas. Gracias a todos. Muchas gracias.